Vamos a ver ahora la formulación de las pinturas, ¿sí? La relación cuantitativa entre el pigmento y el ligante habitualmente se la expresa como concentración de pigmento en volumen de la película seca y se lo indica como PVC, que viene del inglés Pigment Volume Concentration. PVC matemáticamente es el volumen del pigmento dividido el volumen del pigmento más el volumen del ligante por 100, digamos, para indicarlo en términos de porcentaje. BP, el volumen del pigmento, BL, volumen del ligante. Si nosotros tenemos un PVC bajo, significa que tenemos poco pigmento. Un PVC alto es mucho pigmento. O al revés, digamos, un PVC bajo es poco ligante, perdón, mucho ligante en relación al pigmento, y un PVC alto es mucho pigmento y bajo ligante. Existe una concentración crítica de pigmento en volumen, que la llamamos CPVC, ¿sí? Es el PVC crítico, y es la cantidad de ligante justa como para llenar todos los intersticios formados entre las partículas. Este es el punto correspondiente a la concentración crítica de pigmento, ¿sí? Es una zona de transición entre una película homogénea libre de poros a otra con más sólidos que generan porosidad. Si tenemos un PVC mayor al crítico, la cantidad de ligante no es suficiente, tengo demasiado pigmento y no hay ligante suficiente para completar los espacios vacíos. Si tengo un PVC menor al CPVC, menor al crítico, significa que no tengo suficiente pigmento o que tengo ligante en exceso y las partículas de pigmento no están en contacto entre sí. Acá tenemos un gráfico en el que se muestra, digamos, con esta línea punteada, tendríamos aquí, para este caso, digamos, al 50 y pico % una CPVC, o sea, la concentración crítica. Obviamente eso va a depender del tamaño de las partículas, por ejemplo. ¿Y qué pasa si tenemos un PVC menor al crítico y qué pasa si tenemos uno mayor? No siempre, depende del tipo de pintura y lo que queramos conseguir, no siempre es que el ideal es un CPVC, ¿sí? Simplemente el CPVC es cuando tengo el ligante justo para llenar todos los intersticios. Pero a veces podemos querer pinturas de alta permeabilidad, como por ejemplo para un cielo raso, donde tal vez haya más oxidación, pero son pinturas que permiten respirar. No vamos a tener en ese caso lado, la terminación va a ser mate. Y si por otro lado tenemos un PVC más bajo, vamos a tener una pintura menos compacta, que va a tener más apoyado, baja permeabilidad, sin oxidación, pero va a ser un acabado más brillante porque tengo más ligantes, ¿sí? Acá tenemos cómo va a ser microscópicamente la estructura. Acá tengo un PVC 0, o sea, acá tengo todo ligante, no tengo pigmento. Acá tengo el PVC igual al CPVC, ¿sí? Tengo absolutamente todos los intersticios cubiertos. Acá tengo un PVC igual a 100, significa que tengo todo partículas y no tengo ligantes. Entonces, el volumen del pigmento dividido el volumen del pigmento más ligante me da 100. Bueno, multiplicarlo por 100, obvio. Acá tenemos un PVC menor al crítico, ¿sí? Hacia que tenemos menos pigmento, demasiado ligante. Y acá tenemos un CPVC que es menor al PVC, o sea, un PVC mayor al crítico. Y aquí vemos que lo que obtenemos es que el ligante no es suficiente, ¿sí? Nos falta ligante. Tenemos demasiadas partículas y el ligante no llega a llenar como está acá, los rayaditos del ligante, sino que nos quedan capas transparentes, partes blancas, digamos, que sería que queda relleno con aire. Vamos ahora con la preparación superficial, ¿sí? Ya les adelanté que un factor que influye muchísimo, incluso más que la calidad de las pinturas, es la preparación superficial. No tiene sentido invertir demasiado en una calidad de pintura muy buena si no vamos a tener una preparación superficial acorde, porque vamos a estar tirando plata. ¿Por qué hay que preparar las superficies metálicas?
Primero que nada para eliminar las impurezas. Si pintamos arriba de óxido, de tierra, de polvo, son todas cosas que se van a caer, se van a desprender de la superficie. Vamos a estar pintando el óxido de la tierra y no la superficie que quiero proteger. Cuando esas partículas se desprendan, va a quedar mi superficie expuesta. Además, también algo fundamental es que hay que dar rugosidad al metal, ¿sí? Para aumentar la superficie libre y así aumentar la adhesión. Si pintamos sobre algo demasiado liso, la pintura no se adhiere y después se desprende. Y también pueden servir para permitir el uso posterior de pretratamientos reactivos como los wash primers, que se utilizan para aumentar la adhesividad y proporcionar una capa de pintura adicional y pasivante, mejorando la resistencia total del sistema. Los wash primers son un intermedio, como un paso intermedio de pintura. Cuando nosotros tenemos una aplicación en la que vamos a tener típicamente un metal que va a estar sometido a un proceso de fabricación muy largo y es un material que de fácil oxidación, entonces se le puede someter a un wash primer que lo va a apaciguar el material un poco, lo va a proteger para que no se deteriore durante el proceso y además después cuando finalmente lo pinte va a adherir mucho mejor la pintura. ¿Cómo se realiza la preparación y el pretratamiento de superficies? La preparación es la limpieza que se realiza para quitar la escama de laminación, los óxidos, las grasas, los aceites, las partículas de polvo, las sales, que es fundamental retirarlas, etc., de la superficie por métodos físicos o químicos. Y el pretratamiento es producir cambios químicos de variada complejidad. ¿Sí? No siempre sí son pretratamiento. Ambos términos no son excluyentes, sino que son complementarios. A veces puedo querer hacer las dos cosas. Tal vez la preparación rara vez, pero puede llegar a no ser necesaria. Aquí tenemos algunos ejemplos típicos de típicamente un acero. Microscópicamente, digamos, cómo es la superficie de este acero, ¿sí? Vamos a tener aquí una capa blanca, que es la que representa nuestro acero. Sobre esa capa vamos a tener un óxido. Sobre ese óxido vamos a tener la escama de laminación y arriba la película de pintura. Si nosotros pintamos de esa forma y permitimos el óxido debajo de la pintura, después ese óxido va a crecer como se ve en las... Como las pinturas en general son permeables, va a pasar agua y va a hacer que ese óxido crezca, ¿sí? Entonces, el pasaje del agua del medio a través de la película aumenta el volumen del óxido, cuarteando la película. El pasaje de agua provoca primero el agrietado y luego el desprendimiento de la película y aparece óxido en la superficie y picaduras en el metal. Otro lo que vamos a ver es pequeños puntitos rojos como primer síntoma de que la preparación superficial no fue adecuada. Ya vimos nosotros que el óxido del acero, aquí hablan de la cascarilla de laminación, un óxido particular, digamos. Ya sabemos que el óxido del acero tiene unas propiedades terribles y no protege al acero, ¿sí? Entonces, por más que el acero parezca tener una capa regular, esa cascarilla es frágil y se va a romper. Sobre todo, por más que no esté sometida a fuerzas mecánicos, por los simples cambios de temperatura, por la dilatación que sufre el metal, el acero sufre una dilatación, la cascarilla de laminación sufre otra. Entonces va a estar sometido a esfuerzos que van a generar que la cascarilla se fisure. Así la chapa esté quieta, digamos, y no esté sometida a ninguna carga adicional. Cuando llegamos al acero, entonces exponemos a este nuevo acero al medio ambiente, a la oxidación, y se empieza a profundizar. ¿Qué métodos hay de preparación de superficie? Tenemos el lavado con agua a presión. Esto sirve, no retira, la verdad, la cascarilla de laminación no la vamos a sacar con eso es para quitar grasas y otros tipos de suciedades. Después tenemos tratamientos con ácidos minerales, con un ácido clorhídrico, sulfúrico y fosfórico. Y también tenemos tratamientos con abrasivos. No es que son excluyentes, depende de qué es lo que se quiere remover. Los tratamientos con abrasivos pueden ser el arenado, el granallado o el sponge jet. Más común son el arenado y el granallado. El arenado debería dejar de utilizarse y ustedes como ingenieros es probable que muchos estén en condiciones de
seleccionar e influir sobre los tipos de tratamientos que se utilizan, y la verdad que para la salud de las personas que lo aplican el arenado es terriblemente nocivo. El granallado deja una calidad igual o superior, puede ser más caro o no, depende, digamos, de las instalaciones que tenga, tal vez requiere más inversión, pero a la larga no es más caro, no necesariamente, y la salud de las personas se resguarda. El arenado es terrible y generalmente los talleres en los que se realiza esto son talleres que no cumplen con todas las normas de seguridad e higiene, son talleres chicos, así que digamos lo que debería ser una actividad insalubre, por supuesto que ni siquiera está contemplado, y además generalmente estamos hablando de gente que está trabajando en negro, entonces gente que está trabajando en negro respirando abrasivo todo el tiempo, todos los días, así que siempre que tengan la posibilidad tienen que hacer todo lo posible por tratar de que este método no se utilice más, y cuando especifiquen los requisitos de algo que quieran comprar o mandar a fabricar, pedir siempre que sea por granallado. El lavado con agua a presión elimina pintura ampollada, mala adherida, óxidos sueltos, grasas, aceites superficiales, polvo y otros residuos superficiales. No reemplaza el arenado, no elimina pintura bien adherida ni confiere rugosidad a la superficie. Llega a lugares inaccesibles para el arenado y la limpieza manual, y es una limpieza de calidad intermedia. Los tratamientos con ácidos minerales. Por un lado, el ácido fosfórico es considerado como un tratamiento decapante y pasivante. Después, debido a que remueve solo la herrumbre y provee de una protección adicional de corta duración al sustrato. Es decir, una vez que el material se sometió a un baño de ácido fosfórico, no solamente logramos limpiar la superficie, sino que además no es una superficie que se vaya a oxidar tan rápidamente. Está de alguna forma un poco pasivada. Los ácidos sulfúrico y clorhídrico actúan tanto sobre la herrumbre como sobre la calamina, y su mecanismo de acción varía de acuerdo con la composición relativa de los óxidos presentes en la escama de laminación. Aquí tenemos cómo puede ser la escama de laminación, ¿sí? Puede estar compuesta por usita, magnetita, hematita, o por también una capa inferior de magnetita y arriba la usita, magnetita y hematita. Estos son todos, como ven, óxidos de hierro, son todos distintos, todos frágiles, pero de distinta adherencia. Depende cómo haya sido laminado el acero, depende de qué estén comprando ustedes, es el tipo de calamina, de laminilla que va a tener, y en base a eso van a tener que seleccionar el tipo de limpieza. Cuando se genera un ataque ácido, ¿sí? Actuamos sobre este tipo de óxido. Acá tenemos tratamiento por chorro de materiales abrasivos, esto sería la granalla. Tenemos distintos tipos de granalla, puede ser de acero angular, que tiene, digamos, el mecanismo, digamos, de acción es igual que el arenado, solo que no es tan volátil, entonces por eso no se respira. Es un abrasivo de partículas de acero al carbono templado y revenido, es decir, partículas muy duras. Se lo utiliza para decapado mecánico de aceros al carbono y logra muy buenos niveles de patrones de anclaje, es decir, una rugosidad muy buena. También se puede hacer un tratamiento de granallado por microesfera de vidrio, que se obtiene a partir de vidrio molido, puro e inerte, produce la limpieza de superficie sin abrasión sobre el metal base y genera un aspecto semibrillante y satinado. Este es poco usado. Y también puede haber granalla de acero esférica, que es un abrasivo de partículas de acero al carbono, también templadas y revenidas, pero la forma de la granalla es diferente. Y es para un decapado mecánico de acero al carbono, obviamente este es más agresivo. Y hay otros métodos, pero esos son básicamente los más utilizados. Acá vamos a ver la rugosidad superficial, ¿sí? Cuando vimos lubricantes también hablamos un poquito de esto. Acá tenemos tal vez un dibujo que ejemplifica un poco más. Cuando caracterizamos una rugosidad de una superficie,
por un lado vamos a tener el perfil de la superficie que no va a ser perfecto y por otro lado este borde, digamos, de segundo orden, que es específicamente la rugosidad, ¿sí? El marcado con 1. La rugosidad se mide con rugosímetros, ¿sí? Que hacen como un mapeo sobre las durezas y la pueden caracterizar a partir de distintos números que nos van a decir la altura de los picos, la frecuencia y distintos valores. En pinturas lo que nos interesa, al igual que en lubricantes, es la rugosidad, ¿sí? De la ondulación. Este primer orden de la ondulación no nos interesa. Lo que nos va a afectar es la rugosidad de la ondulación. Podemos tener un perfil malo, ¿sí? Con poca rugosidad. El perfil de superficie es incorrecto y proporciona un anclaje deficiente que provocará fallos de adherencia. Si tiene poca rugosidad, la pintura se va a saltar. Este es un buen perfil. El perfil de superficie proporciona un anclaje excelente, lo que hace que la adherencia del recubrimiento sea máxima. El espesor del recubrimiento es suficiente. Y acá tenemos el mismo perfil, pero lo que tenemos es que tenemos un espesor de recubrimiento insuficiente. Vemos acá que hay algunas partes que no quedan protegidas. O sea, va a estar bien anclada la pintura, pero va a haber partes expuestas al óxido y la contaminación. Para evaluar el grado de limpieza por arenado o por granallado se utilizan normas internacionales. ¿Por qué queremos evaluarlo? Queremos evaluar el grado de limpieza porque hay que especificarlo de alguna forma. La persona que elija el esquema de pintura y sepa qué material está comprando y en qué condiciones viene, va a decir, bueno, yo este material lo tengo que limpiar así y así porque después le voy a poner esta pintura y en base al grado de rugosidad que tenga el material una vez tratado, voy a tener que aplicar tal espesor de pintura. Entonces, al que prepara la superficie le tengo que decir cómo prepararla y al que la pinta le voy a decir cuál es el espesor que tiene que tener. Si el que la prepara me la prepara con una rugosidad, supongamos, mayor, después el que pinta va a estar aplicando un espesor de pintura demasiado fino. O al revés, digamos. Entonces, para eso se especifica de alguna forma y tal vez la más ampliamente utilizada es la 8085.011, que se llama Preparation of Steel Substrate Before Application of Paints and Related Products y es un patrón fotográfico. Establece superficies de partida y muestra el estado final de las mismas cuando se las trata con arenado o granallado. Estas son las 4 superficies de partida. Esto sería un metal prácticamente nuevo y en el otro extremo un material sumamente corroído y se les aplica distintos tipos de tratamientos y, digamos, esto es lo que se obtiene. Entonces, se especifica directamente en función del material de partida que tengo a cuál lo asimilo y el grado al que quiero llegar. Acá hay otra norma como, esa es la SSPC, ¿sí? Las otras normas, la NAIS, la ISO, usan más o menos lo mismo, usan también patrones fotográficos y tienen muchos puntos equivalentes. El otro factor del que hablamos al principio, que define cómo va a ser la protección de las estructuras, es el medio, que tiene que ver con los agentes degradantes, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Por qué lo queremos proteger a nuestro metal típicamente? Y puede ser que lo queramos proteger de el sol, de los rayos ultravioletas, de los infrarrojos, de la luz visible. Puede ser que lo querramos proteger de la lluvia, la humedad, el oxígeno, el rocío. Puede ser que tengamos lluvia ácida, contaminación. Digamos, podemos tener que sea un material que va a estar sometido al manchado por solventes, por agua, que esté sometido a abrasión húmeda o seca, en la que voy a ir perdiendo la película, ¿sí?
o microorganismos también que puedan atacar la película. Todo depende de cómo va a estar sometido, cómo va a ser la vida útil de esta estructura. Se definen categorías de corrosividad atmosférica bajo la norma ISO 12944-2. Hay 6 categorías, ¿sí? C1, 2, 3, 4 y C5I, que es industrial, y M, marina. Los números son progresivos. Las categorías C5 son las de corrosividad muy alta y las C1 de corrosividad muy baja. La corrosión atmosférica tiene lugar en una delgada película de humedad sobre la superficie metálica. La película puede ser invisible. La velocidad de corrosión aumenta con la humedad relativa, la condensación que ocurre cuando la temperatura de la superficie está en o sobre el punto de rocío y un aumento de la polución. Es significativa para humedades relativas mayores a 80% y temperaturas mayores a 0 grados centígrados. Los poluentes y o sales higroscópicas que pueden generar corrosión o valores de humedad relativa menor a 80%. Es afectada por la ubicación del elemento, exposición a los vientos, radiación solar, poluentes, etc. Acá tenemos una tabla con categorías de corrosividades atmosféricas y ejemplos de ambientes típicos. Por ejemplo, para una categoría de corrosividad C1 muy baja, estamos hablando de cuál es la pérdida de masa por unidad de superficie, ¿sí? en el espesor. Estamos hablando en gramos por metros cuadrados que se pierden después del primer año de exposición. Para, por ejemplo, un acero de bajo carbono, tenemos que estamos hablando de una categoría 1 cuando tenemos una pérdida de masa, entonces, en gramos por metro cuadrado, en el primer año, menor o igual a 10. El espesor de mi material va a ser entonces menor o igual a 1, la pérdida de espesor menor a 1,3 micrones. Para el zinc vamos a estar hablando de una categoría de corrosión muy baja si tenemos 0,7. El zinc obviamente se corroe mucho menos, entonces depende del metal cuánto definimos como una pérdida baja. Típicos ejemplos son exterior, nada, ninguna categoría de corrosión al exterior la vamos a considerar como corrosividad muy baja. Interior van a ser edificios calefaccionados con atmósferas limpias, por ejemplo, oficinas, negocios, escuelas, hoteles. Para una categoría